Podía oler mi propio pasado flotando en la tapicería del auto de mi hijo. Era un aroma a jazmín del patio, mezclado con el tenue aroma a canela de mis famosas galletas, que ya no hacía. Cada sacudida del auto en las calles empedradas de Oaxaca era un golpe en el pecho, un recordatorio físico de que me alejaba, centímetro a centímetro, de todo lo que conocía. Mis manos, arrugadas y manchadas por la edad y el sol de toda una vida, yacían flácidas en mi regazo. Las miraba como si pertenecieran a una extraña. Eran las manos que habían sostenido a mi hijo Carlos de bebé, que habían acariciado el cabello de mi difunto esposo Javier, que habían amasado pan y cuidado las rosas del jardín. Ahora parecían inútiles, pasajeras en un viaje que no habían elegido emprender. Carlos conducía en silencio, un silencio denso y pesado, lleno de palabras no dichas que flotaban entre nosotros, como polvo danzando al atardecer. Podía ver su rostro con el rabillo del ojo, la mandíbula tensa, los nudillos blancos sobre el volante. Creía que estaba haciendo lo correcto, lo responsable. «Es por tu bien, mamá», había dicho la noche anterior, con la voz ahogada por una culpa que intentaba disimular con pragmatismo. «Ya no puedes estar sola. Es peligroso. Peligroso». La palabra resonó en mi cabeza. Peligroso era vivir una vida sin propósito. Era despertar en una habitación que no era la tuya, rodeado de rostros que desconocían tu historia. Peligroso era el olvido. La casa, mi hogar. Su imagen quedó grabada en mis párpados. La puerta de madera maciza que Javier y yo habíamos elegido juntos. La bugambilla morada que derramaba color sobre la pared blanca. La ventana de la cocina desde la que observaba a los colibríes por la mañana. Dejé atrás más que muebles y platos. Dejé atrás los buenos fantasmas, las risas que aún resonaban en los pasillos, la marca de la estatura de Carlos grabada en el marco de la puerta, el lugar del sofá donde Javier siempre se sentaba a leer el periódico. Me había convertido en la curadora de un museo de recuerdos. Y ahora, el museo estaba cerrado. Mi hijo lo había cerrado con la mejor intención, transformándome en una reliquia que debía guardarse en un lugar seguro. Una residencia de ancianos. La llamaban residencia de ancianos. Residencia para la tercera edad. Hermosos nombres para la misma frase. La sala de espera del fin. «Ya casi llegamos, mamá», dijo Carlos, su voz rompiendo el silencio y sobresaltándome. «Es un lugar muy bonito, ya verás. Tiene jardines, actividades». Hablaba como si vendiera un paquete vacacional a un destino indeseado. Solo asentí, sin fuerzas para discutir, sin energía para llorar. Las lágrimas estaban atrapadas en lo profundo, petrificadas por la resignación. Miré por la ventana y vi pasar el templo de Santo Domingo, imponente y dorado por el sol. Recordé haber llevado a Carlos allí cuando era pequeño, explicándole la historia de esos muros. Yo era profesora de historia. Qué irónico. Yo, que había pasado toda mi vida enseñando el valor del pasado, ahora me veía obligada a abandonar el mío. El coche se detuvo frente a un gran edificio, pintado de beige y con verjas de hierro. El nombre, en elegantes letras, decía «La Casa de los Girasoles». Intenté encontrar algo de belleza en el nombre, algo de esperanza, pero mi corazón estaba demasiado gris. Un girasol necesita sol para florecer, y sentí que mi sol interior se había extinguido para siempre. Carlos apagó el motor, y el silencio regresó, aún más opresivo. Se giró hacia mí, y por primera vez vi la angustia en sus ojos. No era un monstruo mi hijo, era solo un hombre asustado, intentando conciliar su trabajo, su familia y su madre anciana, que se había convertido en un problema logístico. «Mami», empezó. «Por favor, inténtalo». Lo interrumpí poniendo mi mano sobre la suya en el volante. Mi piel era fina como el papel, la suya fuerte y joven. «Lo sé, hijo mío, lo sé». No había nada más que decir. La decisión ya estaba tomada. Salí del coche con las piernas temblorosas. El aire era el mismo que en Oaxaca, pero se sentía diferente, más tenue. Estaba a punto de entrar a un lugar donde mi nombre sería Mercedes, pero mi identidad sería la madre de Carlos, la residente de la habitación 12,
Solo un rostro más entre la multitud de cabellos blancos. La puerta de mi historia se cerraba y no tenía la llave para abrirla de nuevo. Respiré hondo. El olor a desinfectante y flores marchitas ya me llegaba a la nariz y di el primer paso hacia la entrada, sintiendo el peso de 75 años de vida convirtiéndose en un equipaje demasiado pesado para llevar. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Comenta abajo. El interior de la casa de los girasoles era exactamente como me lo temía, impecablemente limpio, aséptico y dolorosamente impersonal. Las paredes eran de un amarillo pálido tan enfermizo que parecían estar decoradas con paisajes genéricos que no encajaban en ningún sitio. El suelo relucía recién pulido, reflejando las luces fluorescentes del techo con una frialdad hospitalaria. Una enfermera sonriente, demasiado joven para comprender el significado de este lugar, nos recibió. Llevaba una etiqueta con su nombre que decía Lupita. Su sonrisa era profesional, entrenada para transmitir una calidez que no llegaba a sus ojos. Me llamó Doña Mercedes, con un respeto superficial que me hizo sentir aún más mayor y distante. Carlos se encargaba de todo el papeleo, deslizándose rápidamente por los formularios con su bolígrafo, mientras yo estaba sentada en un sillón de vinilo que crujía con cada movimiento. Observaba a los demás residentes. Algunos estaban sentados en sillas de ruedas, con la mirada fija en un punto fijo de la pared, con la mente quizás en un lugar lejano y más feliz. Otros charlaban en voz baja, con la voz tan frágil como las alas de una mariposa. Un grupo jugaba al dominó en una mesa. El sonido del dominó al golpear la madera era el único sonido animado y enérgico en la sala. Nadie parecía realmente feliz. Parecían resignados como yo. Todos estábamos en el mismo barco, navegando lentamente hacia el mismo horizonte inevitable. Mi habitación era la número 12. Era pequeña, con una cama individual, un armario empotrado y una pequeña cómoda. La ventana daba a un patio interior bien cuidado, salpicado de los girasoles que le daban nombre, pero desde mi ventana parecían distantes, como un hermoso cuadro que no podía tocar. Charles trajo mis 2 maletas. Dentro se condensaba toda una vida. Algo de ropa, mis álbumes de fotos, el libro de poemas de Sor Juana, que Javier me regaló por nuestro primer aniversario de bodas, y un pequeño chal de lana que tejí yo misma. Era todo lo que quedaba de mí, los restos de una existencia que ahora parecía pertenecer a otra persona. Mientras Carlos guardaba mis pocas cosas en el armario con una eficiencia que me partía el corazón, me senté en el borde de la cama. El colchón era firme e incómodo. La colcha tenía un estampado floral opaco. Sentí una oleada de pánico en la garganta. Quería gritar, quería decirle que me llevara de vuelta, que prefería el riesgo de quedarme sola en casa a la certeza de morir de soledad aquí. Pero miré su espalda encorvada, el cansancio en sus hombros, y no me salían las palabras. ¿Cómo podía imponerle mi carga? Tenía a su esposa, Sofía, a sus hijos adolescentes que apenas lo visitaban. Yo era un capítulo cerrado en su agitada vida. «Listo, mami», dijo, cerrando la puerta del armario. «Todo listo. La cena es a las 6. Lupita dijo que vendrá a buscarte». Evitó mi mirada. La culpa era un abismo entre nosotros. Se acercó y me abrazó. Fue un abrazo rápido e incómodo. Olía su perfume, la tela de su camisa. Era mi hijo, mi niño, y a la vez, un extraño que me abandonaba. «Te visitaré el domingo. Te quiero, mami». Y entonces se fue. Oí sus pasos alejarse por el pasillo, hasta que el silencio lo llenó todo. Estaba sola en la habitación. El silencio era diferente al de mi hogar. Allí, un silencio lleno de ecos y presencias. Aquí, un silencio vacío y hueco. Tomé el álbum de fotos y lo abrí en mi regazo. La primera foto era de mi boda con Javier. Éramos tan jóvenes. Nuestros ojos brillaban con promesas y sueños. Pasé las yemas de los dedos por su rostro sonriente. «Ah, Javier», susurré a la habitación vacía. «¿Qué hago ahora? ¿Cómo vivo sin nuestros recuerdos a mi alrededor?» Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, silenciosas y ardientes, corriendo por mi rostro y goteando sobre la fotografía amarillenta. Lloré por el hogar perdido,
por el esposo que se había ido, por el hijo que era tan distante, incluso cuando estaba cerca, y, sobre todo, lloré por mí misma, por la mujer que solía ser y a quien temía no volver a encontrar entre esas paredes que hablaban de olvido. En ese momento, en la habitación 12 de la Casa de los Girasoles, me sentí completa e irrevocablemente invisible. Los primeros días se hicieron interminables con la lentitud de una tortura. Mi rutina era un ciclo de monotonía. Despertarme, tomar la medicina que me traía la enfermera, comer comidas insípidas en la ruidosa cafetería y volver a mi habitación. Me negaba a participar en las actividades, la clase de pintura, el bingo, la noche de cine con películas antiguas. Todo parecía un patético intento de distraernos de la realidad de dónde estábamos. Prefería la silenciosa compañía de mis fotografías, aunque me causaban más dolor que consuelo. Me convertí en una sombra, deslizándome por los pasillos, evitando la mirada de las enfermeras y otros residentes. La soledad era un pesado manto que llevaba con una especie de orgullo obstinado. El único lugar que me ofrecía un atisbo de paz era el jardín. Solía ir allí al caer la tarde, cuando el sol era más suave, y sentarme en un banco de hierro escondido tras un rosal. Desde allí podía contemplar los girasoles. Eran verdaderamente magníficos, altos y orgullosos, siempre vueltos hacia la luz. Los envidiaba. Me sentía como una planta marchita, replegado hacia mi propia oscuridad. Fue una de esas tardes que el silencio se rompió. Estaba viendo a un colibrí bailar alrededor de una flor de hibisco cuando oí una voz masculina, tranquila y ligeramente ronca. Saben el secreto, ¿verdad? Me sobresalté y me giré. A pocos metros de mí había un hombre. Debía de tener mi edad, quizás un poco mayor. Su cabello era completamente blanco, pero sus ojos, de un marrón oscuro profundo, brillaban con una vivacidad que contrastaba con la atmósfera del lugar. No se acercó demasiado, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Disculpe?», pregunté con la voz débil por la falta de uso. «¿Qué saben ellos?». Sonrió, una sonrisa genuina que le arrugó las comisuras de los ojos. «Los girasoles», dijo señalando con la cabeza las flores amarillas. «Saben que por muy oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve, y se giran para encontrarlo». La sencillez de sus palabras me impactó. Era una filosofía, una lección de vida, transmitida con la naturalidad de quien comenta el tiempo. No supe qué decir. Simplemente lo miré, un poco desarmada. Pareció percibir mi incomodidad y dio un paso atrás. «Disculpe la intrusión. Soy Felipe. Soy de la habitación 7. Extendió la mano, no para estrecharla, sino como un gesto de presentación. Sus dedos eran largos y delgados, manchados de pintura en algunos lugares. «Mercedes», respondí con voz un poco más firme. «Habitación 12», asintió lentamente. «El nuevo residente. He oído que eres de Oaxaca, un verdadero guardián de esta tierra mágica». Sus palabras me sorprendieron. A nadie allí le había interesado saber de dónde venía ni quién era. Era solo una persona más. Felipe, sin embargo, parecía ver más allá de la superficie. Había genuina curiosidad en su mirada. «Fui profesor de historia», dije, y la frase salió casi como una confesión, un fragmento de mi vida pasada que no había compartido con nadie allí. «Ah, un historiador», exclamó con un deleite que me pareció genuino. «Así que entiendes de historias. Este lugar», señaló a su alrededor, hacia el jardín, hacia el edificio, «está lleno de ellas. La mayoría son historias de amor y pérdida. Las mejores, en mi opinión». Hablaba con una pasión serena, como si el manicomio no fuera un fin, sino una biblioteca de vidas vividas. Lo observé intrigado. No parecía cargar con la misma resignación que los demás. Había una ligereza en su postura, una aceptación que no era derrota, sino paz. Nos quedamos en silencio un momento, pero no fue un silencio incómodo. Fue un silencio compartido, impregnado del zumbido de las abejas y el aroma de las rosas. «Bueno, señora Mercedes, no le robaré más tiempo. Disfrute del sol». Me hizo un pequeño gesto con la cabeza y se alejó, caminando lentamente hacia otra parte del jardín. Lo vi irse. No caminaba como los demás,
arrastrando los pies. Caminaba con determinación, como si fuera a un lugar importante. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se agitó. No era esperanza, todavía no. Era algo más pequeño, más frágil. Era curiosidad. La voz de Felipe en el jardín de girasoles había plantado una pequeña semilla en una tierra que creía completamente estéril. La semilla de curiosidad que Felipe había plantado empezó a germinar lentamente en los días siguientes. Seguía con mi rutina de aislamiento, pero ahora, al ir al jardín, lo buscaba con la mirada, y casi siempre estaba allí, a veces leyendo un libro, a veces simplemente contemplando el cielo, con una expresión de satisfacción en el rostro. Nuestras conversaciones comenzaron esporádicamente. Nunca forzaba la interacción. Simplemente se sentaba en un banco cercano y hacía un comentario casual sobre el clima, un pájaro o el olor a tierra mojada después de la lluvia. Poco a poco, empecé a responder, primero con monosílabos, luego con frases completas. Una tarde, uno de los ayudantes trajo una bandeja de chocolate caliente y pan dulce al jardín, una conmovedora tradición oaxaqueña. El aroma me transportó al instante a mi cocina, a las innumerables tardes que había preparado chocolate para Carlos después de la escuela. Me invadió una oleada de melancolía. Felipe, que estaba sentado en mi banca de siempre, pareció notar el cambio en mi expresión. Tomó 2 tazas de la bandeja y se acercó. «Chocolate oaxaqueño», dijo, ofreciéndome una. «Dicen que cura la tristeza, al menos temporalmente». Dudé, pero el aroma era demasiado tentador. Acepté la taza, sintiendo el calor en mis manos frías. Nos sentamos uno junto al otro en silencio, tomando los primeros sorbos. El sabor era intenso, una mezcla de cacao, canela y almendras. Era el sabor de mi hogar. «Esto me recuerda a mi esposo, Javier», dije en voz baja, las palabras saliendo atropelladamente sin que pudiera contenerlas. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta ante un desconocido en ese lugar. Felipe no mostró compasión ni incomodidad. Simplemente asintió, mirando su taza. «El amor nos deja un sabor, ¿verdad? Como este chocolate. Incluso cuando la taza está vacía, la dulzura permanece en el recuerdo». Su metáfora era tan simple y profunda que me dejó sin palabras. Me miró con una comprensión que iba más allá de la simple compasión. Era empatía. «Javier era arquitecto», continué, sintiendo un repentino deseo de compartir. «Amaba las ruinas de Monte Albán. Decía que las piedras contaban historias de imperios, amor y guerra. Íbamos allí todos los años en nuestro aniversario de bodas». Mientras hablaba, los recuerdos no me dolían tanto. Los sentía preciosos, tesoros que desenvolvía para enseñárselos a alguien. Felipe me escuchaba atentamente, sin apartar la mirada de mi rostro. Cuando terminé, sonrió suavemente. «Un arquitecto que amaba las ruinas. Tiene todo el sentido». Comprendía que incluso lo roto tenía una historia gloriosa. Esa belleza perdura en el tiempo. Entonces le tocó compartir. «No soy de aquí», empezó. «Soy de Veracruz. Mi esposa, Elena, era la bailarina más hermosa de todo el puerto. Teníamos un pequeño café cerca del malecón. Yo tocaba la guitarra y ella bailaba. La gente venía más a verla que a tomar mi café». Se rió con una risa suave y nostálgica. «Falleció hace 10 años. De cáncer. Fue rápido. Después la guitarra se apagó. El café perdió su color. Vine a Oaxaca para estar cerca de mi nieta, que estudia aquí. Pero terminamos siendo una carga, ¿no?». La forma en que lo dijo, sin amargura, solo con tranquila aceptación, me impactó. Él comprendía la compleja dinámica del amor y la carga que definía nuestra relación con nuestros hijos. «Sí», susurré, «una carga». Hablamos durante más de 1 hora. Hablamos de nuestras vidas pasadas, de las alegrías y las pérdidas, de las pequeñas rarezas de nuestras parejas, de los sueños que habíamos realizado y de los que se quedaron en el camino. Por primera vez desde que llegué a la casa de los girasoles, no me sentí como la residente de la habitación 12. Me sentí como Mercedes, la maestra, la esposa de Javier, la madre de Carlos. Me sentí completa de nuevo.
Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, terminamos nuestro chocolate. La taza estaba vacía, pero como había dicho Felipe, la dulzura permanecía. Esa tarde, intercambiando historias mientras tomábamos chocolate, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, mi libro aún no había llegado a la última página. Las tardes en el jardín se convirtieron en mi refugio, el momento culminante de mi día. La presencia de Felipe era como un bálsamo. No intentaba animarme ni darme consejos vanos. Simplemente estaba allí, presente, y su compañía me bastaba. Me habló de su pasión por la música, de los boleros que solía componer para Elena, y de cómo las notas musicales eran, para él, el único lenguaje capaz de expresar la verdadera profundidad del anhelo. Yo, a mi vez, le hablé de mis alumnos, de la alegría de ver a un joven comprender la conexión entre el pasado y el presente, y de cómo la historia no se trataba solo de fechas y reyes, sino de personas comunes que vivían vidas extraordinarias. Una tarde particularmente calurosa, con el aire quieto y pesado, encontré a Felipe sentado a la sombra de un jacarandá. No leía. En su regazo reposaba una vieja guitarra de madera oscura, con el barniz desgastado en algunas partes. Nunca antes había visto eso en el instrumento. No tocaba, solo acariciaba las cuerdas con los dedos, como si reencontrara a un viejo amigo. Me senté en el banco a su lado, en silencio, para no perturbar lo que parecía un momento sagrado. Tras un largo momento me miró. Había una tristeza en sus ojos que no había visto antes. «Esta guitarra era mi cómplice», dijo en voz baja. «Guardaba todas las canciones que escribí para Elena. Desde que falleció, ya no he podido tocarla. Las melodías se sentían vacías, sin su baile para llenarlas. Podía entender perfectamente esa sensación. Era lo que sentía por mi cocina. Las ollas y sartenes estaban ahí, pero la alegría de cocinar se había desvanecido con la marcha de Javier, quien siempre era el primero en probar y elogiar mis platos. «La música no muere, Felipe», dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. «Simplemente se duerme, esperando una razón para despertar». Me miró con un destello de interés en los ojos. «¿Y cuál sería esa razón?» «Un nuevo recuerdo», respondí sin pensar. «No para reemplazar al anterior, sino para sentarme a su lado». Se quedó en silencio, meditando sobre mis palabras. Luego, lentamente, acomodó la guitarra en su regazo. Sus dedos, un poco temblorosos al principio, encontraron las cuerdas. No tocó ninguna de sus composiciones. En cambio, rasgueó los acordes de un bolero clásico, una canción que conocía muy bien. «Sabor a mí». La melodía flotaba por el jardín, suave y melancólica. Era una canción que Javier y yo habíamos bailado tantas veces, en fiestas, en la sala, en las noches estrelladas del patio. Cerré los ojos y la música me transportó. Ya no estaba en el jardín de una residencia de ancianos. Volvía a tener 30 y tantos años, en brazos de Javier, girando lentamente al son de esa misma canción. Sentía la tela de su traje, el aroma de su loción para después del afeitado, su cálido aliento en mi cuello. Una lágrima se me escapó y me rodó por la cara. Pero no era una lágrima de pura tristeza. Era una lágrima agridulce, una mezcla de añoranza y gratitud por haber experimentado ese amor. Felipe tocó la canción entera. Al desvanecerse el último acorde, abrí los ojos. Me observaba con una profunda ternura en su rostro. No dijo nada sobre mis lágrimas, solo esbozó una leve sonrisa. Hacía mucho que no sentía la música fluir así, confesó. «Gracias, Mercedes». «No», respondí, secándome la cara con el dorso de la mano. «Gracias, Felipe». En ese momento, algo fundamental cambió. La música no había borrado mi dolor, pero lo había transformado. El recuerdo de bailar con Javier ya no era una herida abierta, sino una hermosa cicatriz, prueba de un amor real y profundo. Y el hombre a mi lado, con su guitarra y su mirada bondadosa, no intentaba llenar el vacío que Javier había dejado. Con su música, me ayudaba a encontrar de nuevo un espacio para la alegría en mi corazón. El sonido de ese bolero olvidado no era un eco del pasado, sino la primera nota de una melodía nueva e inesperada.
La melodía de Sabor a mí pareció despertar no solo la música en Felipe, sino también algo en mí. En los días siguientes, me encontré sonriendo a las pequeñas cosas, la luz de la mañana que se filtraba por mi ventana, el sabor del café recién hecho, el canto de un pájaro en el jardín. Era como si los colores del mundo, que se habían vuelto grises, volvieran lentamente. Empecé a preocuparme de nuevo por mi apariencia. Una mañana, mirándome al espejo, vi un rostro cansado y pálido. Vi a la mujer que mi hijo creía que necesitaba cuidados constantes, y decidí que ya no quería ser esa mujer. Abrí mi maleta y saqué un vestido que no me había puesto en años. Era un sencillo vestido de algodón con un estampado de pequeñas flores azules. Era el favorito de Javier. «Pareces un campo de jacintos en primavera», solía decir. Me lo puse. Me peiné el pelo blanco con más cuidado, recogiéndolo en un moño liso en lugar del moño desaliñado de siempre. Y entonces, el último acto de rebeldía, cogí mi pintalabios, un coral suave que guardaba en el fondo de mi neceser. Me lo pasé por los labios. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo seguía siendo vieja, seguía arrugada y curtida, pero había una chispa en sus ojos. Había vida. Al salir de mi habitación para desayunar, sentí las miradas. Lupita, la enfermera, se detuvo en medio del pasillo. «¡Guau, señora Mercedes! Se ve radiante». El cumplido me hizo sonrojar como una adolescente. En la cafetería, algunas de las señoras que antes me miraban con lástima, ahora me miraban con curiosidad. Me senté en mi mesa de siempre, con la cabeza un poco más alta. Felipe entró poco después. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. No dijo nada, pero su sonrisa lo decía todo. Era una sonrisa de aprobación, de auténtica alegría por mí. Nuestras conversaciones en el jardín se profundizaron. No solo hablamos del pasado, empezamos a hablar del presente. Me habló del libro que estaba leyendo y le recomendé otros. Le hablé de noticias y él compartió su opinión. Descubrimos un amor compartido por las películas de la época de oro del cine mexicano, por Pedro Infante y María Félix. Nos reímos juntos, recordando los diálogos y las canciones. La risa. No podía recordar la última vez que me había reído así. Una risa que me salía del alma y me hacía llorar. Un día, mientras caminábamos lentamente por el jardín, tropecé con una piedra suelta. Mi frágil cuerpo perdió el equilibrio. Antes de que pudiera caer, el brazo de Felipe me rodeó, firme y seguro, sosteniéndome. «Ten cuidado, Mercedes», me dijo, con la voz cerca de mi oído. Su tacto era respetuoso pero fuerte. Por un momento me apoyé en él, sintiendo el calor de su cuerpo, la textura de su camisa. Fue un instante breve pero electrizante. La sensación de ser cuidada, no por obligación ni lástima, sino por un genuino instinto de protección, era algo que no había sentido en décadas. «Gracias», murmuré, enderezándome, con el corazón latiéndome un poco más rápido. «No fue nada», respondió, pero no retiró la mano de mi brazo inmediatamente. La dejó allí un segundo más, un sutil gesto de apoyo. Esa tarde, mientras leía en mi sillón, una de las cuidadoras, una mujer mayor llamada Carmen, que llevaba 20 años trabajando allí, entró a traerme un vaso de agua. Me observó un momento, con sus ojos sabios y bondadosos fijos en mí. Entonces pronunció la frase que dio nombre a este nuevo capítulo de mi vida. «Tus ojos vuelven a brillar, Mercedes». Hacía tiempo que no los veía brillar así. Sus palabras me conmovieron profundamente. No se trataba solo del vestido nuevo ni del lápiz labial. Era algo interior. Una luz que se había reavivado. La atención y el cariño de Felipe eran como la luz del sol para los girasoles del jardín. Me volvía hacia la luz, nutriéndola, sintiendo cómo mis raíces volvían a arraigarse. Ya no era una planta marchita a punto de morir. Empezaba a florecer, tardía e inesperadamente, en una tierra que consideraba estéril. La mujer del espejo ya no era una desconocida. Era yo, Mercedes. Y contra todo pronóstico, empezaba a sentirme en casa. El domingo de la visita de Carlos llegó como una nube oscura en un cielo que comenzaba a aclarar. Sentía ansiedad,
una mezcla de expectativa y aprensión. Quería que me viera bien, que viera el cambio en mí. Una parte de mí quería demostrarle que su decisión, aunque dolorosa, no me había destruido. Volví a ponerme mi vestido azul de flores, me arreglé el pelo y me pinté los labios. Quería que viera a Mercedes, no solo a su mami. Llegó a media tarde, con una cesta de fruta y una sonrisa culpable. «Te ves estupenda, mami», dijo, besándome en la frente. Había genuina sorpresa en su voz. «Te dije que este lugar te vendría bien». La afirmación me irritó un poco. Se estaba atribuyendo mi mejoría, como si la felicidad fuera un servicio incluido en la cuota mensual de la residencia. Pero me tragué la irritación y lo invité a sentarnos en el jardín. Era mi territorio, el lugar donde me sentía más fuerte. Felipe estaba allí, como siempre, leyendo en su banco. Cuando nos acercamos, se levantó cortésmente. «Buenas tardes», dijo con un gesto de la cabeza. «Felipe, este es mi hijo, Carlos. Carlos, este es mi amigo Felipe». Los presenté. Los dos hombres se miraron. Carlos, de unos 40 y pocos años, irradiaba la energía impaciente del mundo empresarial. Felipe, de casi 70 y tantos, poseía una calma que parecía inquebrantable. «Mucho gusto», dijo Carlos con fría formalidad. «Gracias por acompañar a mi madre». El tono era cortés, pero el subtexto era claro. «¿Qué te interesa de mi madre?» Felipe, percibiendo la tensión, simplemente sonrió. «La compañía es mutua. Tu madre es una mujer fascinante». Se despidió cortésmente y volvió a su libro, dándonos un poco de privacidad. En cuanto se alejó, Carlos se volvió hacia mí con la preocupación reflejada en el rostro. «¿Quién es este hombre, mamá?» La pregunta no era de curiosidad, sino de sospecha. «Es un amigo, Carlos. Un residente como yo», respondí, intentando mantener la calma. «¿Un amigo? Pareces muy cercano. Mamá, tienes que tener cuidado. Las personas mayores pueden ser vulnerables. Hay especuladores por todas partes». Sus palabras me cayeron como cubitos de hielo. Vulnerable. Una usurera. No me veía como una mujer que pudiera tener una amiga, una confidente. Me veía como un blanco, una anciana senil a la que se podía engañar fácilmente. La pequeña llama de alegría y confianza en mí misma que había cultivado durante las últimas semanas flaqueó. «Felipe no es un usurero, Carlos. Es un caballero. Un buen hombre que perdió a su esposa, igual que yo perdí a tu padre». «Exacto», replicó, como si acabara de demostrarle su punto. «Estás solo, necesitado, y tú tienes la casa, la pensión de papá. Basta». Lo interrumpí alzando la voz por primera vez. «¿Me estás escuchando? Me dejaste aquí para que estuviera a salvo, y ahora cuestionas la única amistad que me ha dado alegría. No puedes tener las dos cosas, Carlos. No puedes encerrarme y al mismo tiempo controlar quién llama a mi puerta». Retrocedió, sorprendido por mi vehemencia. «Solo estoy preocupado, mamá. Es mi deber. Tu deber es verme como una persona, no como una propiedad ni un problema que gestionar», dije con la voz temblorosa por la emoción. La conversación se agrió después de eso. Hablamos de trivialidades, del clima, de mis nietos, pero la conexión se había roto. Cuando se fue, el beso de despedida fue aún más frío. Me quedé sola en el jardín. El sol de la tarde ya no me parecía tan fuerte. Las palabras de Carlos, como semillas venenosas, empezaron a brotar en mi mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo era una tonta? Una anciana desesperada por cualquier atisbo de atención. ¿Estaba simplemente proyectando en Felipe las cualidades que echaba de menos en Javier? La duda, como una sombra, se cernía sobre mi corazón. Miré a Felipe, que seguía leyendo su libro, ajeno a la tormenta que se avecinaba en mi interior. Por primera vez, lo miré no como a un amigo, sino con la mirada cautelosa de mi hijo. Y la belleza que había visto antes ahora estaba teñida por un miedo horrible y desconocido. La visita de Carlos dejó un amargo pozo que tiñó los días siguientes. Me distancié de Felipe, no de golpe, sino con sutileza. Dejé de ir al jardín a mis horas habituales. Elegí mesas distantes en la cafetería. Al cruzarnos en los pasillos, le ofrecí una breve sonrisa y una excusa para seguir mi camino. Sentí su mirada, confundida y un poco dolida,
Pero la voz de mi hijo resonó con más fuerza en mi cabeza. Vulnerable. La palabra fue un latigazo. Me encerré en mi habitación, que de repente volvió a parecer una celda. Saqué el álbum de fotos del cajón y pasé horas mirando el rostro de Javier. Necesitaba recordar a mi gran amor, el amor seguro, el amor que nadie podía cuestionar. Le hablé a su fotografía como si me oyera. ¿Ves, Javier? Estaba siendo una tonta. Nadie te reemplazará jamás. Estaba olvidando nuestro amor, nuestra historia. Los recuerdos, antes un consuelo, ahora se convertían en una armadura. Me vestí con ellos, escondiéndome del presente, protegiéndome de un futuro que parecía peligroso e incierto. Recordé nuestra boda, las dificultades que enfrentamos al principio, la alegría de comprar nuestra primera casa, el nacimiento de Carlos. Cada recuerdo era un ladrillo que volvía a colocar en el muro que había construido a mi alrededor al llegar aquí. La alegría que había sentido con Felipe ahora se sentía como una traición. ¿Cómo podría haber reído con otro hombre? ¿Cómo podría haberme sentido segura en sus brazos, aunque fuera por un segundo? La culpa se instaló en mi pecho, pesada y fría. Una tarde lluviosa, estaba en la sala común, intentando leer, pero las palabras se mezclaban en la página. Me sentía exhausto, agotado por mi propia lucha interna. Vi entrar a Felipe. Miró a su alrededor y sus ojos se posaron en mí. Por un momento pensé que me pasaría de largo, pero no lo hizo. Se acercó a mi sillón y, sin decir palabra, sacó una silla y se sentó a mi lado. No me preguntó qué me pasaba. No me presionó. Simplemente se quedó allí, en silencio, mirando la lluvia golpear la ventana. Su silencio era más reconfortante que cualquier palabra de consuelo. Era un silencio que decía: «Estoy aquí. No me voy a ninguna parte». Nos quedamos así un buen rato, quizá 10, quizá 20 minutos. El único sonido era la lluvia y el tic-tac de un reloj en la pared. Finalmente, habló, con una voz suave como la lluvia. «Sabes, Mercedes, cuando Elena murió, guardé todas sus cosas, su ropa, sus zapatos de baile, sus perfumes. Durante un año, no dejé que nadie tocara nada. Pensé que si cambiaba algo, la borraría, traicionando su memoria». Hizo una pausa, mirándose las manos. Pero un día mi nieta, que entonces tenía 7 años, tomó uno de los chales de Elena y se envolvió en él. Dijo: «Abuelo, ahora tengo un abrazo de la abuela Elena para siempre». Y lo entendí. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de una profunda y triste sabiduría. Comprendí que los recuerdos no son objetos frágiles que guardamos en una caja. Son parte de nosotros. Viven en nosotros. No los traicionamos al crear nuevos recuerdos. Los honramos demostrando que el amor que nos enseñaron nos dio la fuerza para seguir viviendo, para seguir sintiendo. Sus palabras desmantelaron todas mis defensas. El muro que con tanto esfuerzo había reconstruido empezó a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. La verdad en su voz era innegable. No estaba traicionando a Javier al volver a sentir alegría. Estaba honrando la vida que siempre había querido para mí. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por mi rostro. Y entonces Felipe hizo algo simple y profundo. Extendió la mano y la colocó sobre la mía, que estaba apretada en un puño tenso sobre mi regazo. Su mano era cálida y firme. No era un toque romántico, sino un toque de humanidad pura y sencilla. Un toque de conexión. Relajé el puño y entrelacé mis dedos con los suyos. La ligereza de su mano sobre la mía pareció aliviar todo el peso de mi corazón. El peso de los recuerdos, el peso de la culpa, el peso de la duda. En ese momento lo comprendí. Honrar el pasado no significaba vivir en él. Significaba llevar sus lecciones y su amor hacia adelante, hacia los días venideros. Aquella conversación en una tarde lluviosa y el roce de la mano de Felipe marcaron un punto de inflexión. Decidí que no dejaría que los miedos de mi hijo ni mis propios fantasmas dictaran el resto de mi vida. Merecía la amistad, la risa y la compañía que Felipe me ofrecía. Desde ese día, volví a buscarlo en el jardín, y nuestra conexión se fortaleció aún más, atenuada por la crisis que habíamos superado en silencio. Una semana después, Felipe me hizo una propuesta sorprendente.
¿Qué te parece si salimos de aquí unas horas?, preguntó. La administración permite salidas supervisadas. Pensé que tal vez podríamos ir al Zócalo, tomar un poco de aire fresco. Me dio un vuelco el corazón. La idea de salir de esos muros, de regresar al corazón palpitante de Oaxaca, era a la vez emocionante y aterradora. Habían pasado meses desde que había caminado por las calles de mi ciudad como una persona libre. No sé, Felipe, es demasiado lío. Empecé a dudar. Sonrió, con su paciencia habitual. Te acompañaré en cada paso del camino. No haremos nada que no quieras hacer. Solo caminar un poco, quizás tomar un tejate frío. Piensa en ello como una pequeña expedición de una historiadora a su campo de estudio. La forma en que planteó la propuesta, como una aventura más que un desafío, me convenció. Acepté. El día acordado, una de las cuidadoras nos llevó al centro. Al bajar del coche y pisar el Zócalo, me invadió una avalancha de sensaciones. El sonido de las marimbas, las voces de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, el llanto de un niño, la risa de los jóvenes enamorados en las bancas, el olor a maíz asado, a chapulines fritos y el perfume de las flores que se vendían en los puestos, los vibrantes colores de la ropa de los turistas, el verde de los laureles y el azul intenso del cielo oaxaqueño. Fue abrumador. Por un momento sentí ganas de regresar al silencio seguro del asilo. Felipe debió ver el pánico en mis ojos. Se acercó y me ofreció el brazo. «Vayamos despacio», dijo, «paso a paso». Acepté su brazo, y la firmeza de su tacto me afianzó. Empezamos a caminar lentamente bajo los arcos. Yo, que conocía cada piedra de aquella plaza, ahora la veía con nuevos ojos. Era como si despertara de un largo letargo. La gente pasaba a nuestro lado, siguiendo con sus vidas, inmersa en sus propias historias, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Volvía a formar parte de aquel tapiz humano. Felipe me llevó a un pequeño restaurante con mesas al aire libre, un lugar del que no había oído hablar. Pidió el plato del día para los dos, mole negro con pollo. Cuando llegó la comida, el rico y complejo aroma del mole llenó el aire. Era el plato de todas las celebraciones de mi familia. Lo comí despacio, saboreando cada toque de pimienta, chocolate, especias y nueces. Era el sabor de mi identidad, de mi cultura. Era más que comida. Era historia en un plato. Mientras comíamos, nuestra conversación fluyó con naturalidad. No hablamos del asilo, la vejez ni la soledad. Hablamos de la vida que nos rodeaba. Observamos a una pareja intentando calmar a un bebé, a un artista callejero haciendo caricaturas, a un grupo de estudiantes riendo a carcajadas. «Mira», dijo Felipe señalando un globo viejo que un niño había soltado y que se elevaba lentamente hacia el cielo. «Hasta lo viejo y arrugado puede remontar el vuelo si se suelta de sus amarras». Sonreí. Me sentí como ese globo, atrapado tanto tiempo por las ataduras de mi dolor y mi pasado, y ahora, poco a poco, me liberaba. Aquella tarde en el Zócalo fue más que un paseo. Fue un redescubrimiento. Era la prueba de que el mundo exterior aún existía y de que yo aún tenía un lugar en él. No como una reliquia que preservar, sino como una persona viva, capaz de sentir el sol en la cara, saborear la comida de mi tierra y disfrutar de la compañía de un buen amigo. Cuando regresamos a la casa de los girasoles esa misma tarde, no sentí que volviera a una prisión. Sentí que volvía a casa, a un nuevo hogar, donde una vida nueva e inesperada comenzaba a tomar forma. Para alegrar a sus residentes, la Casa de los Girasoles organizaba una fiesta mensual para celebrar a los cumpleañeros. Normalmente, era un evento tranquilo, con pastel, refrescos y música de fondo muy discreta. Pero ese octubre, con la llegada del Día de Muertos, la administración decidió hacer algo especial. Contrataron a un pequeño conjunto musical para interpretar clásicos, boleros y danzones. La sala común estaba decorada con flores de cempasúchil y papel picado de colores. Se respiraba una energía especial, un auténtico ambiente festivo. No tenía intención de participar activamente. La idea de bailar parecía cosa de otra vida, de una Mercedes más joven y ágil.
Mi plan era sentarme en un rincón con Felipe, escuchar la música y observar. Carlos me había avisado que vendría de visita ese día, una visita sorpresa a mitad de semana, lo que me puso un poco tensa. Sabía que me vería charlando animadamente con Felipe y temía otra ronda de sus veladas sospechas. Cuando empezó la música, una oleada de nostalgia inundó la sala. Algunas parejas se levantaron y se dirigieron a la pequeña pista, moviéndose con la elegante rigidez de la edad. Bailaban más con la memoria en el cuerpo que con agilidad, sus pasos evocando bailes de décadas pasadas. Felipe y yo observábamos, sonriendo. La música era hermosa, y por un momento me dejé llevar por ella. Carlos llegó a mitad de la canción. Me encontró, me besó, y se sentó con nosotros, un poco fuera de lugar en la silla extra que habíamos traído. Fue cortés con Felipe, pero su postura era rígida. Observaba todo con ojo crítico, como si inspeccionara la calidad del entretenimiento que estaba pagando. Su presencia ensombreció ligeramente mi alegría. Entonces el conjunto empezó a tocar un danzón lento y particularmente hermoso. Era una melodía que invitaba al baile, llena de romanticismo y elegancia. Vi a Felipe mirar la pista, y luego a mí. Había una pregunta en sus ojos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Una parte de mí, la Mercedes de antes, deseaba desesperadamente aceptar la invitación que aún no me habían hecho. La otra parte, la madre de Carlos, la viuda de Javier, estaba paralizada por el miedo a ser juzgada. Felipe se inclinó hacia mí, en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. «Mercedes», empezó, y supe lo que venía a continuación. No necesitó terminar la frase. Era una invitación silenciosa, un suave desafío. Miré a Carlos. Me observaba con el ceño fruncido. Miré la pista de baile, a las otras parejas, y entonces miré dentro de mí. ¿Qué quería? No lo que se esperaba de mí, no lo que mi hijo creía seguro, sino lo que yo, Mercedes, quería en ese momento. Yo quería bailar. Felipe, quizá percibiendo mi vacilación, finalmente me invitó en un susurro solo para mí. «¿Me concedes este baile, Mercedes?» Solo uno. Era el permiso que necesitaba. Era más que un baile. Era una decisión. Respiré hondo. Una decisión que se consolidaba en mí. Me volví hacia Felipe, y con una leve sonrisa, asentí. «Sí, Felipe, me encantaría». Me puse de pie, ignorando la mirada de asombro de Carlos. Tomé la mano extendida de Felipe. La suya era cálida y firme en la mía. Me condujo a la pista de baile. Cuando puso su mano en mi cintura y yo en su hombro, sentí un escalofrío. Hacía más de 20 años que no bailaba así con un hombre. Al principio mis movimientos eran tímidos, oxidados, pero Felipe era un director paciente y seguro. Me guió con una delicadeza que me infundió confianza. Cerré los ojos y dejé que la música me llevara. Y entonces sucedió. Mi cuerpo recordó. El recuerdo del baile estaba ahí, latente pero no muerto. Mis pies encontraron el ritmo, mis caderas se aflojaron. Dejé de ser la señora Mercedes del asilo de ancianos y me convertí simplemente en una mujer bailando. No estaba reemplazando a Javier, estaba honrando la alegría que me enseñó a sentir, la alegría de estar viva. Giramos lentamente por la habitación y me sentí ligera, libre, como no me había sentido en años. Cuando terminó la canción, abrí los ojos. Toda la sala parecía estar observándonos. Algunos con sonrisas, otros con lágrimas en los ojos. Pero solo tenía ojos para un rostro en la multitud, el de mi hijo. Me miraba, y en su expresión no vi ira ni desaprobación. Vi asombro. Vi la comprensión de que su madre no era una anciana frágil, sino una mujer con un fuego interior que él creía muerto hacía mucho tiempo. Ese baile lo cambió todo. Después del baile, el ambiente en nuestra mesa se llenó de una silenciosa electricidad. Felipe, con su habitual sensibilidad, percibió que necesitaba un momento a solas con mi hijo. Se disculpó amablemente, diciendo que iría por un vaso de agua, y nos dejó. El silencio que se instaló entre Carlos y yo fue diferente a los anteriores. No estaba cargado de culpa ni resentimiento. Era un silencio de procesamiento, de reevaluación. Carlos fue el primero en hablar. Su voz era baja, casi un susurro.
Nunca te había visto bailar así, mamá. Ni siquiera con papá, en los últimos años. Había una admiración reticente en su tono. Ya no me veía como su responsabilidad, sino como una persona con una historia y una profundidad que apenas conocía. Lo miré fijamente, no con ira ni desafío, sino con una calma que desconocía. Bailar me había dado más que alegría. Me había dado fuerza. Tu padre y yo bailábamos mucho, Carlos, pero su enfermedad lo debilitó, y dejé de bailar con él. Dejé de hacer muchas cosas. Cuando se fue, creí que mi vida de mujer, también había terminado. Me convertí en solo la madre, la viuda. Me olvidé de Mercedes. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. No era momento de acusaciones, sino de claridad, de un manifiesto de vida. Cuando me trajiste aquí, sentí que era el final. Un triste epílogo de una historia que antes era feliz. Y por un tiempo, fue exactamente así. Pero entonces conocí a Felipe, y él no me miró como una anciana necesitada de cuidados. Vio a una persona. Me preguntó por mi historia. Me escuchó. Me recordó que tenía voz, que albergaba una risa interior que aún no se había manifestado. Carlos bajó la mirada, jugueteando con una servilleta de papel. Pude ver el conflicto en su rostro. Su amor por mí luchaba contra sus instintos protectores y quizás con un toque de egoísmo. Quería mantenerme a salvo en una caja, pero no se daba cuenta de que la seguridad de esa caja me asfixiaba. Extendí la mano y la cubrí con la suya sobre la mesa. La tenía tensa. Sé que te preocupas. Sé que tienes miedo de que me lastimen, de que alguien se aproveche de mí. Pero lo que no entiendes, hijo mío, es que el mayor dolor no es el que nos causan los demás. Es el dolor que nos causamos a nosotros mismos cuando nos damos por vencidos. Y yo me estaba rindiendo. Finalmente levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. No quiero perderte, mami. No me perderás, dije con voz firme y dulce. Me estás recuperando. A mí, a mi verdadero yo. Y necesitas entender algo muy importante. Respiré hondo, preparándome para decir las palabras que definirían mi futuro. Felipe es un hombre maravilloso, un gran amigo que me devolvió la alegría. Y quizás, con el tiempo se convierta en algo más. No lo sé, pero lo que sé con toda la certeza de mi corazón es que esto no es una traición a la memoria de tu padre. Amar a Javier me enseñó a reconocer la bondad y la belleza del mundo. Y lo que siento a mi alrededor es bueno y hermoso. No estoy reemplazando el amor que una vez tuve. Me estoy permitiendo empezar un nuevo capítulo. Me estoy permitiendo sentir de nuevo. Le apreté la mano. Te quiero, Carlos. Eres mi hijo y siempre serás lo más importante de mi historia. Pero esta parte de mi vida, esta decisión, es mía y necesito que la respetes. Necesito que entiendas que después de tantos años cuidando de todos, ahora me toca a mí y no te pido permiso. Entonces dije las palabras que sellaron mi independencia, mi renacimiento. Hijo, elijo ser feliz. Una lágrima rodó por el rostro de Carlos, pero no era de tristeza ni de rabia. Era de comprensión, de liberación. Asintió lentamente, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Está bien, mami, susurró. Está bien. Sé feliz. En ese momento, la dinámica entre nosotros cambió para siempre. Ya no era su frágil responsabilidad. Era su madre, una mujer fuerte, tomando las riendas de su propia vida. Habían pasado 6 meses desde la fiesta y la conversación con Carlos. El otoño dio paso a un invierno suave y luego a la vibrante promesa de una primavera oaxaqueña. Mi vida en la casa de los girasoles se había transformado de maneras que jamás imaginé. Mi habitación ya no parecía una celda, sino un pequeño y acogedor santuario. La decoré con flores frescas del jardín, con dibujos que Felipe había hecho en servilletas y con fotografías nuevas. Una de los dos riéndonos durante nuestro paseo por el Zócalo, otra bailando, tomada por una de las enfermeras. Las viejas fotos de Javier seguían allí, en su lugar de honor, pero ahora no eran monumentos a un pasado perdido, sino cimientos de una vida bien vivida. Mi relación con Carlos floreció de una manera nueva y saludable. Me llamaba no por obligación, sino por un deseo genuino de hablar.
Me preguntaba sobre mi día, sobre los libros que estaba leyendo, sobre Felipe. Empezó a ver a Felipe no como una amenaza, sino como el hombre que había devuelto la alegría a los ojos de su madre. Sus visitas se volvieron más relajadas, llenas de risas y conversaciones sinceras. Incluso trajo a mis nietos, y por primera vez en años, sentí que realmente me veían, que escuchaban mis historias con interés, y no solo cumplían con una obligación familiar. Felipe y yo nos volvimos inseparables. Dejamos de ser considerados como amantes o pareja en el mundo exterior. Éramos simplemente Mercedes y Felipe, compañeros, cómplices. Pasábamos las mañanas leyendo juntos en el jardín, las tardes paseando y charlando, y las noches escuchando música o viendo películas antiguas en la sala. Nuestra relación se cimentaba en el respeto mutuo, los recuerdos compartidos y, sobre todo, en una profunda aceptación de quiénes éramos. Dos personas con un pasado rico y doloroso que habían encontrado en el otro un refugio seguro para vivir el presente. Descubrí que el amor en la vejez no es la pasión febril de la juventud. Es algo más tranquilo, más profundo. Es el consuelo de una mano que te toma de la mano durante un paseo. Es el silencio compartido que no necesita palabras. Es la alegría de ver el rostro de otro iluminado por el sol de la mañana. Es saber que alguien en el mundo comprende perfectamente tu dolor y tu alegría, porque ha experimentado dolores y alegrías similares. Es una alianza, no un rescate. Felipe no me salvó. Me tomó de la mano para que yo pudiera salvarme. Me recordó la fuerza que ya poseía. Esa mañana de primavera, estábamos sentados en nuestro banco habitual del jardín. Los girasoles estaban más altos y amarillos que nunca. Yo llevaba el chal de lana que había tejido, y él había traído su guitarra. Bebimos café en tazas sencillas. El vapor se elevaba y se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Él no tocaba, solo sostenía la guitarra como un viejo amigo. Me incliné y apoyé la cabeza en su hombro. Giró la cara y me besó la coronilla. Fue un gesto de puro cariño, de una intimidad tranquila y serena. «¿En qué piensas, historiador?», preguntó con voz susurrante. Sonreí mirando el jardín, la vida que latía a nuestro alrededor. «Estoy pensando en lo curiosa que es la vida», respondí. Pensé que mi historia había terminado cuando llegué aquí. Pensé que las paredes grises de este lugar serían mi último paisaje. Me giré para mirarlo. Mis ojos se encontraron con los suyos. Pero fue aquí, entre estas paredes, donde una suave voz me llamó una vez más, mi amor. Sonrió, y en esa sonrisa vi todo nuestro futuro. Un futuro que quizá no duraría mucho en años, pero sí infinitamente rico en días. Tomó mi mano y la estrechó con fuerza. El sol de la mañana bañó nuestras manos unidas, arrugadas por el tiempo, pero fuertes en su conexión. Ya no era una reliquia en un museo. Era una mujer viva, amando y siendo amada, escribiendo el capítulo más inesperado y hermoso de mi vida. Y supe, con una certeza que me reconfortó el alma, que los mejores capítulos no son necesariamente los primeros, sino los que escribimos cuando finalmente aprendemos a ser los verdaderos artífices de nuestra propia felicidad.